Bien, este es nuestro ejercicio 3 de programación estructurada, donde vamos a seguir estudiando las estructuras selectivas. Entonces, bueno, vamos a lo que es nuestro planteamiento de un problema. Bueno, aquí tenemos, como pueden ver en la imagen, vamos a estudiar lo que son las estructuras en cascada. Entonces vamos a ver este punto, ¿no? Bueno, ¿qué son las estructuras selectivas en cascada? Pues simplemente es cuando es necesario realizar una comparación selectiva dentro de otra. Entonces, como podemos ver en el ejemplo, tenemos una condición 1 o un if principal. Si esa condición se cumple, pues nosotros podemos tener un if else en cascada dentro de esa primer condición if. Entonces vemos aquí la forma correcta de trabajar estas condiciones, de tal manera que la primera condición 1 es la última en cerrar. Entonces vemos que condición 1 es la última en cerrar en comparación 1. Si vemos, pues aquí tenemos en cascada. Si condición 1 se cumple, entonces tenemos una condición if else anidada. Si no se cumple la condición, tenemos otra condición if else anidada, que es en este caso la acción 3 y 4. Entonces esta es la forma correcta de anidar selecciones if else en cascada. Si vemos la forma incorrecta, condición 1, abrimos la condición if principal, y si vemos cierra fin de comparación en el primer if en cascada, pero estamos dejando fuera la condición else o si no de la condición 1. Entonces cuando hacemos un cascada, la primera condición en abrir es la última en cerrar. Entonces esto va a quedar más claro viendo un ejemplo de condiciones if else. Aquí en el diagrama flujo, pues podemos ver el ejemplo un poco más claro, en esta condición 1. Si la condición es verdadera, anidamos o ponemos en cascada otra condición if else, condición verdadero o falso. Si esta condición 1 es falso, aquí anidamos o ponemos en cascada otra condición if else, y vemos que la condición 1 pues es la última en cerrar en este diagrama de flujo. Bien, entonces nos vamos a un ejemplo. Vamos a plantear lo que es un ejercicio que nos dice lo siguiente: se requiere determinar cuál de tres cantidades proporcionadas es la mayor. Entonces, bajo este esquema vamos a realizar un algoritmo y lo que es un programa en C, utilizando las condiciones if else en cascada. Vamos a determinar los tipos de variables, en este caso A, B y C para nuestros tres datos, y M para describir el valor mayor. Los datos nosotros los podemos escribir enteros o reales. Nosotros podemos decidir si queremos datos tipo flotante o tipo entero. Este es nuestro algoritmo. Inicio, leemos los tres datos A, B y C y realizamos una primera comparación. Si A es mayor a B, entonces comparamos A con C. Si A es mayor a C, entonces en M grabamos la variable A, que en este caso va a ser el valor mayor. Si no, en la variable M se graba C, que pasaría a ser el de valor, mayor valor, ¿no? Si al principio de la condición fue falso, que A no se cumple que sea mayor a B, entonces comparamos B con C. Si B es mayor a C, pues el dato mayor o el de mayor valor pasa a ser B. Si no se cumple la condición, el de mayor valor pasa a ser C. Y pues termina el fin de comparación del primer ciclo o el ciclo if else principal, en este caso la condición selectiva. Concluimos escribiendo o mostrando en pantalla cuál es el dato mayor y termina nuestro problema. Entonces este sería nuestro algoritmo a seguir, y pues a mí me gusta verlo mejor en diagrama de flujo, creo que queda más claro. Inicio proceso, leemos los tres datos o los tres valores a comparar, comparamos A mayor a B,
Si se cumple la condición, pues comparamos A con C. Si este if en cascada se cumple, el dato mayor es A. Si no se cumple esta condición, pues el dato mayor en este caso pasaría a ser C. Si la condición de inicio fue falsa, pues comparamos B si es mayor a C. Si esta condición es verdadera, pues el dato mayor sería B. Si no, el dato mayor, en este caso si es falso, el dato mayor sería C. Y pasamos a escribir o mostrar en pantalla el dato mayor que se obtuvo a través de esta comparación. Bueno, vamos a proceder a hacer el programa para este ejemplo, ¿no? O este ejercicio. Entonces vamos a determinar cuál de los tres datos es mayor. Vamos a pasar a nuestro programa en C++, ¿no? Abrimos nuestro programa y bueno, pues ya que tenemos nuestro archivo fuente, pues vamos a proceder a capturar nuestros datos, ¿no? O nuestras estructuras, nuestras instrucciones en nuestro lenguaje C. Bueno, lo primero, decíamos, es el inicio, el cual tenemos que incluir, como ya sabemos, nuestras librerías, ¿no? Include IOSTRING y nuestra librería estándar namespace std estándar, nuestra función principal main, y pues abrimos las llaves de esta función. Vamos a declarar las tres variables que vamos a requerir para este problema, que serían en este caso lo vamos a manejar tipo entero, int a, b y c, y m, donde vamos a guardar el valor mayor. Queremos que el programa, ya lo hemos visto, que se cicle o entre en un bucle de manera indefinida. Entonces abrimos la estructura while. Bien, lo primero que vamos a hacer es solicitar los tres datos a comparar. Entonces vamos a poner capturar los datos a comparar. Vamos a poner entre paréntesis que son los datos A, B y C. A, B y C, dos puntos, y pues vamos a dar un salto de línea. Ok. Tenemos nuestro salto de línea. Vamos a solicitar cin, un dato de entrada. Ese primer dato lo vamos a guardar en la variable A. Aquí podemos hacer lo siguiente: en una sola línea yo puedo volver a solicitar el estándar de cin, solicitar B, otra vez estándar cin y solicitar C. Entonces en una sola línea vamos a solicitar que el usuario capture los tres datos A, B, C. Una vez guardados en cada una de las variables, pues abrimos la estructura de selección if, donde pues tenemos que preguntar si A es mayor a B. Abrimos llave. Si esta condición se cumple, es donde anidamos nuestro siguiente if. ¿Por qué? Porque si A es mayor a B y esta condición es verdadera, ahora tenemos que comparar en el if anidado o en cascada si A es mayor a C. ¿Ok? Si esta condición se cumple, abrimos otra vez llave del if en cascada o anidado, pues m va a ser igual al valor de A en caso de cumplirse. Nos vamos a la llave que cierra el if en cascada y tenemos que poner su condición else. Llave
En este caso, pues vamos a determinar que si la condición if en cascada A mayor a C fue falso, se va a else, y en este caso M pues va a ser igual a C. Entonces ahí tenemos nuestra primer ciclo anidado if else, si la condición if es verdadera. ¿Sí? Entonces, bueno, esta llave if aquí nos indica, para no perdernos, cuáles son las llaves de cada una de las condiciones if. A mí me gusta poner las llaves. ¿Para qué? Para no perderme o que no se me pase alguna llave y saber qué llave abre y cierra cada uno de los if que vamos colocando. Entonces, bueno, este es mi if principal, ¿no? Ahora, este if, vamos a dar enter. Perdón, aquí me voy a ir en la llave que cierra mi if de condición 1 o la condición principal if. Doy enter y este es el else que corresponde al if principal. Entonces, si este condición if, condición 1 o condición principal no se cumple, que A no es mayor a B, entonces va a ejecutar su else correspondiente. Entonces aquí, en este else, volvemos a anidar una condición if. En este caso, si A no fue mayor a B, lo que voy a preguntar es si B es mayor a C. Y bueno, pues abrimos la llave para esta condición if. Si esta condición se cumple, pues simplemente M va a ser igual a B. Entonces, repitiendo, si B es mayor a C, la condición es verdadera, por lo tanto M va a ser igual a B. Ahora bien, damos enter, seguimos el flujo del programa. Ahora tengo que agregar la condición else para el if que tenemos aquí resaltado, ¿no? Entonces abrimos esta condición else. Si mi if en cascada o anidado dentro del else no se cumple, entonces el dato mayor tiene que ser C. Aquí tenemos la llave que cierra este else anidado, cierra if, y la llave que me cierra el else de mi if principal. Entonces, bueno, aquí se fijan, ya cerramos el while. Entonces, una vez que tenemos ya cerrado mi if principal y antes de la llave while, pues vamos a mostrar en pantalla cout, pues cuál fue el dato mayor, ¿no? Entonces el dato mayor es dos puntos, abrimos el estándar y ponemos M, que es donde estoy guardando según mis condiciones. Se queda guardado el dato mayor que se ha registrado. Entonces aquí damos otra vez el estándar cout y finalizamos línea. Okay. Y pues ya lo que comúnmente vamos a estar agregando ya a nuestros programas es system, nuestra pausa, nos falta aquí una comilla, punto y coma, y system clean screen, limpiar pantalla, CLS, y punto y coma. Y bueno, pues nos vamos a la llave que cierra la condición while, damos enter para terminar nuestro programa con el return 0, el cual va pues antes de la llave que cierra la función principal main. Pues aquí tenemos ya nuestra escritura completa y pues vamos a ver compilar nuestro programa para ver si ya está funcionando de manera correcta. Entonces F11 compilamos, nos pide pues guardar el programa
Vamos a poner comparar. Compara, le vamos a llamar a nuestro programa, lo vamos a guardar. Y bueno, esperamos compilación. Bueno, aquí me marcó un error. Vamos a ver en las condiciones else. Vamos a ver. If else. Ah, bueno, me faltó un punto y coma. Se me fue aquí un punto y coma. Lo agregamos. Volvemos a compilar. Y ya tenemos nuestro programa corriendo, ¿no? Capturar los datos a comparar A, B y C. Entonces, bueno, primer dato, vamos a poner 37. En este caso recuerden que son puros datos enteros. Enter. Segundo dato, 54, 89. En ese orden, A, B y C. Entonces, vamos a dar Enter. Y el dato mayor es 89. Oprimimos cualquier tecla y otra vez nos va a solicitar nuevos datos. Vamos a poner cualquier dato aquí. Y el dato mayor es 890, que sería el que almacenamos en B. Entonces ya aquí tenemos una estructura para comparar lo que son estructuras, bueno, comparación de números a través de las estructuras if-else en cascada o anidadas que le llaman. Entonces, este es nuestro ejercicio 3 de programación estructurada en el lenguaje C++. Bien, continuando con nuestro ejercicio 3 de estructuras selectivas, vamos a ver pues algunas características que me permiten manejar mi programa en C. Vamos a ver lo siguiente. Nosotros pues ya hemos visto lo que son las estructuras selectivas que tenemos en cascada, condiciones if-else. El lenguaje C me permite hacer lo siguiente. Yo tengo, por ejemplo, esta estructura anidada if, y lo tengo, bueno, la condición if, sabemos que abrimos y cerramos llave para identificar una condición verdadera. Condición else, abro y cierro llave para ejecutar acciones dentro de esa condición else, o bien abrir y cerrar llaves para ejecutar acciones dentro de la condición if. Bueno, el lenguaje me permite hacer lo siguiente. Yo puedo, por ejemplo, en esta condición if anidada, puedo eliminar su llave. Lo mismo puedo hacer para el else. Elimino llaves que abren y cierran mi condición else. Vamos a ajustar el programa. Y bueno, esto me permite hacerlo el lenguaje C. Si la acción que voy a realizar al cumplirse una condición if o una condición else es solamente una acción, o sea, únicamente voy a ejecutar una línea de instrucción, yo puedo omitir las llaves, ¿sí? Como es el caso. Esta es la condición else de el if de comparación principal. Entonces, si yo tomo este if anidado, yo también puedo eliminar su llave, ya que es únicamente una acción la que voy a realizar. Entonces, yo puedo omitir las llaves si así lo deseo, ¿no? Si para mí es más conveniente omitir las llaves, lo puedo hacer. Únicamente voy a dejar las llaves del else. ¿Por qué? Porque aquí estoy ejecutando más de una acción. Lo mismo para el if principal, estoy ejecutando más de una acción, o sea, más de una línea de instrucción, por lo tanto las llaves las tengo que dejar. Entonces, vamos a ver que si yo compilo y ejecuto el programa, pues simplemente va igual, va a ejecutar las acciones, ¿no? Entonces aquí tengo los datos y pues ya puedo realizar mi comparación, ¿no? Dato mayor 456. Entonces yo puedo eliminar las llaves siempre y cuando la acción a ejecutar sea nada más una. ¿Qué pasa si agrego una acción más a ejecutar? Aquí para el ejemplo únicamente vamos a poner una acción más, que sería, no sé, desplegar un dato, únicamente para ver el ejemplo. Entonces, si ustedes ven este if, ya dentro de este if ya son dos acciones a ejecutar.
ya son dos líneas de instrucción. Entonces, si yo quiero compilar y ejecutar mi programa, F11, vamos a ver que ya me marca un error. Y el error me dice que previo al else, en el if hay un error. Entonces, el error es que dentro de esta condición if yo quise programar dos acciones, ¿sí? Si son más de dos acciones o dos acciones y más, ahí sí yo requiero encerrar esas acciones dentro de las llaves, en este caso para el if. Entonces, si ustedes acomodan estas llaves, se fijan, aquí está la llave que abre el if y cierra mi condición if con ya dos acciones programadas. Entonces, si yo vuelvo a compilar y ejecutar mi programa, vamos a ver que ahora sí ya me permite ejecutarlo, ejecutar mi ventana o mi pantalla y seguir trabajando en mi programa sin ningún problema. El dato mayor es 90. Entonces, ustedes pueden omitir las llaves, como les comento, siempre y cuando únicamente se realice una sola acción después de la condición if o bien después de la condición else. Es exactamente lo mismo. Entonces, si las acciones a realizar son más de una, requiero las llaves. Si la acción a realizar es una sola, dentro de ya sea una condición if o una condición else, simplemente puedo omitir las llaves. Entonces, omití las llaves de los if else anidados o en cascada de mi problema. ¿Por qué? Porque el if de comparación principal sí tiene más de dos acciones, como vemos aquí. Entonces requiero las llaves. Entonces, eso ustedes lo pueden hacer, o lo permite mi lenguaje C, omitir llaves siempre y cuando la acción a ejecutar sea una sola, ya sea dentro de la condición if o bien dentro de la condición else. En continuación del ejercicio 3, ¿cómo lo podemos mejorar para que este sea más perfectible? Lo podemos mejorar de la siguiente manera. Esto de cómo mejorar un programa o hacerlo más perfectible o hacerlo en menos líneas de programación, pues va a depender mucho de la lógica computacional o el pensamiento computacional o pensamiento lógico, pues de cada quien, ¿no? Para los programas hacerlos pues más perfectibles. Ese es un ejemplo, el mismo ejercicio 3, pues mejorado, podríamos decir, ¿no? Si vemos el diagrama de flujo, tenemos inicio, lo mismo, capturamos los datos A y B y C, tal como hicimos el primer ejercicio o el primer ejemplo en el ejercicio 3, y realizamos la comparación de A mayor a B. Si esto es verdadero, M va a ser igual a A; si es falso, M va a ser igual a B. Cierra la primera comparación, ¿sí? Y abrimos una segunda condición if, donde comparamos si M es mayor a C. Si esta condición se cumple, mi condición es verdadera, y lo que tendríamos que poner en esta condición verdadera es mantener M. En este caso, M igual a M. Y si la condición es falsa, pues simplemente tenemos que poner que M es igual a C. Imprimimos el valor de M y concluimos el programa. Entonces, se fijan, simplemente el diagrama de flujo ya me está indicando que mi programa es mucho más corto que el anterior, o que el primer ejemplo realizado para este ejercicio 3. Entonces, pues vamos a irnos a nuestro lenguaje en C para nosotros realizar este ejemplo. Entonces, siguiendo esta estructura, nosotros vamos a ver que del ejercicio anterior tenemos pues exactamente lo mismo: las librerías, el solicitar o el declarar las variables y solicitar su captura. Entonces, a partir de aquí es donde hacemos la mejora del programa. Vamos a poner if y la condición si A es mayor a B. Para este ejemplo vamos a omitir las llaves para pues ver lo que vimos ya, lo explicado anteriormente. Entonces, como vamos a poner una sola línea de acción, pues no vamos a requerir poner las llaves. Entonces aquí únicamente, si la condición es verdadera, M
va a ser igual a, perdón, m mayúscula va a ser igual a punto y coma, y pues ponemos el else que corresponde a esta condición if. Si esta condición no se cumple, pues m va a ser igual a b, ¿sí? Y aquí se cierra esta comparación. Entonces nosotros continuamos y abrimos nuestra segunda comparación if. En este caso m, si m es mayor a c, ya que recuerden m, ¿qué valor va a tomar? Bueno, pues dependiendo de la primera comparación, m puede ser igual a a, o bien m puede ser igual a b. Entonces nos va a faltar comparar m sobre el dato c. Entonces, si m es mayor a c, vamos a realizar la siguiente acción. Si esta condición es verdadera, decíamos que m se debe de mantener. Entonces m va a ser igual a m. Entonces con esta instrucción o con esta acción mantenemos el mismo valor en la variable m. Si no, realizamos la acción donde m va a ser igual a c, ¿sí? Y ahí concluye nuestra condición if. Si se fijan, yo aquí abajo tengo las siguientes líneas que ya teníamos de la primera opción de solución de este problema. Únicamente modifiqué mis condiciones de selección if else. Entonces vemos la diferencia de estructura entre una forma de realizarlo y esta ya mejorada. Entonces ya tenemos el programa, lo vamos a compilar. Y pues vamos a ver que mi programa se comporta exactamente igual. 56, vamos a capturar cualquier dato y el dato mayor es 110. Seguimos comparando. Ahora el dato mayor lo vamos a hacer que sea el a, dato mayor es 67. Ahora vamos a poner 67, 99 y 56. El dato mayor es 99. Entonces ya tenemos una opción 2 de solución donde hemos mejorado la estructura de nuestro lenguaje en programación estructurada para este ejemplo de if, en este caso anidados.